¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Alberto López Díaz. Soy alumno de Tecnológico Monterrey y en esta ocasión vamos a resolver un examen de la materia de electricidad y magnetismo, el cual consta de dos problemas. Vamos a hacer el primer problema, que dice: considera un alambre cilíndrico de largo de radio R mayúscula que conduce una corriente I distribuida uniformemente en su sección transversal. La pregunta que nos hace el problema es: ¿a qué dos distancias del eje del alambre la intensidad del campo magnético debido a la corriente es igual a la mitad del valor que tiene dicho campo magnético en la superficie del alambre? Bueno, para este problema vamos a utilizar algunos conceptos o algunas leyes y sus respectivas ecuaciones, ¿no? Bueno, el dibujo de este problema queda de la siguiente manera. Nos dice que es un alambre cilíndrico con radio R y que hay un campo magnético dentro de ese alambre. Entonces lo dibujamos de esta manera, y que de igual manera tiene un radio, le ponemos R minúscula. Para la primera parte, para este problema se va a dividir en dos partes. Cuando R es menor que R mayúscula, o sea, cuando la carga o el campo magnético está encerrado, y esta va a ser la etapa 1, ponemos E1, y cuando la R es mayor que la R mayúscula, o sea, el dibujito de esta representación significa que el campo magnético encierra a lo que es el alambre cilíndrico. Bueno, comenzamos con la primera etapa. Tenemos el dibujito. Bueno, este es el campo magnético, este es el alambre cilíndrico, tiene el radio R minúscula y el radio R mayúscula del alambre. Para la primera etapa usaremos lo que viene siendo la ley de Ampère, que nos dice que el campo magnético encerrado, ponemos B, el campo magnético, en este caso de lo que está encerrado del alambre cilíndrico, le ponemos B1 por la longitud. Esto es igual a mu, donde mu es una constante, por la sumatoria de la densidad de la corriente por el área. Ahora, esta J, o la densidad, sabemos que equivale a la corriente por el área. Entonces, dentro del alambre cilíndrico tendríamos que sabemos que dentro del alambre cilíndrico, que sería esta integral, tenemos que B es por dl, que es la longitud del circuito amperiano, que es todo esto. Entonces multiplicamos, que sería más o menos, sería la longitud, o por así decirlo, el área, que sería, vamos a meterlo aquí, es igual a 2πr, que ese es el área de un cilindro. Entonces anotamos aquí 2πr, que va a ser igual a constante mu por la sumatoria de J por dA. Entonces tenemos que J es igual a I sobre A, y dA tenemos que es un área. Entonces sería por pi r cuadrado. Resolviendo esta integral o esta sumatoria, tenemos que
B1 o el campo magnético por 2pi r es igual a mu, que es la constante, por j. Esto es j. Lo sacamos. I sobre a. Y el área sabemos que es 2pi. Ah, no, sería pi por radio. Pero como es como es r mayúscula, entonces por eso se pone aquí pi por radio al cuadrado por 2 por la sumatoria de a, que es pi radio al cuadrado. Y esto nos queda que B1 es igual a mu, que es la constante, por i, que se sube por r sobre 2pi r cuadrado. Ahora, esto es en cuanto al campo magnético, pero tenemos que sacar el campo magnético de esta superficie. Entonces tenemos que el campo magnético sub S de la superficie es igual a mu por la corriente entre 2pi r, donde r es igual a r minúscula es igual a r mayúscula, o sea, r del campo magnético es igual a r del alambre cilíndrico. Ahora sabemos que si B es, bueno, el campo magnético como ley es igual a 1/2 de BS, que ya lo habíamos obtenido posteriormente. Entonces nos queda que B, que es igual a mu, que es una constante, por la corriente por radio sobre 2pi r cuadrada es igual a 1/2 de BS, que igual lo sacamos, que es mu, bueno, la constante, por la corriente sobre 2pi r. Entonces, de aquí podemos decir que R, bueno, R, que es R, donde R es igual a R mayúscula entre 2, para poder decir que el radio del campo de la superficie es menor al radio del ¿cómo se llama? Del alambre cilíndrico. Ahora pasamos a la segunda etapa. En donde nos dice que R minúscula es mayor que la R o el radio del circuito del alambre cilíndrico. Y este es el circuito amperiano. Entonces, la fórmula que vamos a seguir ocupando, la ley de Ampere, que nos dice que la suma del campo magnético, bueno, le vamos a poner subíndice 2 porque es la segunda etapa, por la longitud es igual a mu, que es la constante, por j, que es la densidad, por el área. Ahora sabemos que la B, que es el campo magnético que multiplica la longitud, quedaría que B2 por la longitud, que sería 2pi r subíndice 2, que es igual a mu, que es la constante, por la corriente, que va a multiplicar aquí, bueno, aquí sería por sobre a, que tenemos entendido que a es pi r cuadrada por dA, que es pi r. Entonces esto nos queda que B2 es igual a mu por I sobre 2pi r
Y si B2, como en la etapa 1, que es que el campo magnético era igual a un medio del campo de la superficie, de igual manera notamos que B2 es igual a un medio del campo de la superficie. Entonces aquí nada más anotamos lo que es equivale a B2 y BS. Entonces de ahí anotamos lo siguiente. Tenemos que B2 es igual a mu, que es la constante por la corriente, sobre 2pi r, que es igual, bueno, en este caso es r minúscula, porque r va a ser mayor, bueno, el radio del circuito amperino va a ser mayor que el radio del alambre cilíndrico, va a ser igual a un medio por bs, que es b del campo magnético de la superficie, que es mu, que es la constante por la corriente, de 2pi r. Entonces podemos decir que R2 es igual a 2 veces R. Y bueno, esta es la solución de este problema, y a continuación pasaremos a resolver el segundo problema del examen. El problema que sigue nos dice: la densidad de corriente en un conductor cilíndrico de radio R mayúscula varía como la densidad, que es igual a J0 por R minúscula sobre R mayúscula. Expresa la magnitud del campo magnético en las siguientes regiones, donde R minúscula es menor a R mayúscula y donde R minúscula es mayor a R mayúscula. Para este problema tenemos el siguiente dibujo. Tenemos un cilindro magnético. Tenemos un radio R y un radio R minúscula. Ahora, si lo vemos de frente, R y R minúscula, y el campo magnético es tangente a la densidad de corriente, entonces de cualquier punto siempre va a ser tangente. Ahora, tenemos que la densidad de corriente es igual a J0 por R minúscula sobre R mayúscula. Y lo que nos dice el problema es que tenemos que buscar el campo magnético donde R minúscula sea menor a R mayúscula y R minúscula sea mayor a R mayúscula. Para eso, como es un cilindro, tenemos un área. El área del cilindro es igual a 2pi r de r. Ahora, una vez teniendo estos datos y conociendo la incógnita del problema, tenemos que una corriente encerrada es igual al campo magnético, bueno, es igual al producto punto del campo magnético por el área, que va a ser igual a mu0, que es una constante, por la corriente encerrada. Ahora, para saber el campo magnético necesitamos saber la corriente. Entonces tenemos que la corriente, ahora sabemos que el campo magnético, este producto punto es igual a, sería nuestra J, que es esta, y esta sería nuestra área, que es esta. Entonces lo anotamos y nos queda que esta J es igual a J0 por R sobre R mayúscula por dA de R. Ahora,
teniendo esto, nos faltó aquí la igualdad, que es la mu0, que es la constante por la corriente encerrada. Ahora, para saber el campo magnético necesitamos saber lo que es la corriente. Entonces, para sacar la corriente tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que la corriente es igual a la suma o la integral de J de A, que esto es igual a lo que tenemos aquí. Entonces tenemos que esto es igual a J0 R sobre R por 2pi R de R. Bueno, esta es una. Bueno, tenemos lo que es la corriente, y ahora resolviendo esta integral nos queda de la siguiente manera. Sacamos elementos para integrar solamente el radio. Entonces sacamos 2pi, sacamos J, sacamos R y la integral nos queda R cuadrada, porque es esta por esta, de R. Ahora solamente nos queda integrar esto y pasar a evaluarlo en D0, que es el centro del cilindro, al radio R. Entonces, resolviendo esta integral, nos queda, afuera nos queda 2pi sobre R por cubica entre 3. Y esto lo volvemos en R. Y bueno, esos son los límites. Y juntando esto es igual a bueno, esto es lo que es lo de la corriente. Y ahora lo que el problema nos dice, y volviendo a la ecuación para sacar el campo magnético del radio, tenemos que la corriente encerrada es el punto del campo magnético por el área. Esto va a ser igual a la integral de B de S, que es igual a la mu, que es una constante, por la I encerrada, pero como ya sacamos previamente I, entonces esto nos queda que es igual a mu por I, que es J0 2pi R3 sobre 3R. Y aquí nada más tenemos que determinar lo que es el campo magnético y el área. Entonces, como la incógnita del problema es buscar el campo magnético, entonces sacamos el campo magnético y tenemos lo que es el área. 2pi R es igual a mu por I. Y todo esto nos queda y bueno, de aquí vamos a despejar el campo magnético cuando R minúscula es menor que R mayúscula. Entonces nos queda este 3 se va con esta R, nos queda B es igual a se va este 2pi con estos 2pi R cuadrada sobre 3R. Y bueno, este es el campo magnético cuando R minúscula es mayor que R mayúscula. Bueno, para la segunda etapa de este problema tenemos que resolver cuando
el radio, bueno, R mayúscula es, bueno, cuando R minúscula es mayor que R mayúscula. Entonces, lo vamos a ver. Sabemos que, bueno, como ya había saltado, que I, o la corriente encerrada es esto, y evaluamos los límites de 0 a R minúscula, pero ahora como nos interesa cuando R es mayor a R minúscula, los límites de evaluación van a cambiar, entonces sería de 0 a R minúscula, y el producto punto de la corriente encerrada de S, sabemos que es bueno, buscamos el campo magnético por el área, entonces nos queda que por el área que es 2πr va a ser igual a mu, bueno, es igual a mu, que es una constante por la corriente, que es esto. Bueno, tenemos que I es J0 2pi por R sobre 3, y de aquí nada más vamos a despejar el campo magnético para sacar cuando R minúscula es mayor a R mayúscula. Entonces nos queda que P es igual, se va pi, 2pi con 2pi, y nos queda que mu, que es la constante, por I, que es son 3R. Y este es el campo magnético cuando R minúscula es mayor a R mayúscula. Y bueno, con esto acabamos estos dos problemas de este examen de electricidad y magnetismo, y muchas gracias por su atención, espero que les sirva.